Bueno, el 21 de septiembre de este año, hace no muchas semanas, en el Estado Farm Stadium de Glendale, Arizona, millones de testigos vieron a algunas de las figuras más poderosas del mundo proclamar públicamente a Jesucristo como Señor de señores y Rey de reyes. Y esas audaces declaraciones sin duda pusieron en riesgo su reputación y sus carreras. Pero la pregunta es, ¿por qué personas públicas como esas se arriesgarían de esa manera? ¿Por qué harían afirmaciones tan arriesgadas a menos que estuvieran convencidos de que lo que decían era cierto? ¿Por qué dirían esas cosas? Y en esta serie, Comprender para Entender, hemos estado haciendo preguntas para que tanto creyentes como no creyentes consideren en su búsqueda de la verdad. ¿Cuántos de ustedes quieren saber la verdad? Levanten la mano. Me refiero a la verdad real. No pregunto quién quiere tener razón, quién quiere ganar una discusión, quién en el fondo realmente solo quiere saber la verdad. Amén. Queremos saber la verdad porque cuando conocemos la verdad nos hará libres. Por eso hemos estado haciendo preguntas como: ¿existe Dios? ¿De dónde viene el mal? La semana pasada nos preguntamos: ¿es verdadera la Biblia? Y hoy, en la cuarta parte de nuestra serie, nos hacemos esta pregunta tan importante: ¿es Jesús el único camino de llegar al cielo? Ya estás pensando, sí, me alegro de estar con ustedes, aquí está. pero vamos a ayudarte a entender por qué. ¿Puedes explicarme por qué? Sí. ¿Puedes explicar por qué hay que entender para comprender? Así que hoy vamos a empezar respondiendo a la pregunta de si estás hablando con un no creyente y no está de acuerdo contigo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos tratando de ayudarles a incorporar a su arsenal de herramientas. ¿Qué pasa cuando están hablando con un compañero de trabajo o un familiar y ellos dicen, es que no lo creo? Quiero decir, no creo que Jesús sea el único camino. Vamos, eso es tener una mentalidad muy cerrada, ¿no? Seguro que todos conocen a alguien que piensa así. Y como saben, esa es realmente la pregunta con la que vamos a empezar hoy, la que se hacen los no creyentes. ¿No conducen todos los caminos a Dios? ¿No conducen todos los caminos al cielo? Porque, sinceramente, en el fondo, muchas veces la gente piensa que hay tantas religiones diferentes y tantas cosas diferentes en todo el mundo. Es como si tuvieras que hacer esto y hubiera un conjunto de reglas y seguramente, al final, todo se reduce a que todos vamos a ir al cielo. Pero la realidad es que eso sería estupendo. Sería estupendo. Sería maravilloso. Sería estupendo. Pero la realidad es que eso no es cierto. Y si realmente quieres saber la verdad, eso es lo que buscamos en esta serie. Resumirlo todo, en realidad. Quiero decir, la Biblia es muy clara en cuanto a que todos viviremos para siempre. La pregunta es, ¿dónde? Quiero decir, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Y como hablamos en la primera y segunda parte, la elección depende de ti, porque Dios no creó a la humanidad para que fuéramos robots, sino que nos dio libre albedrío. Así que, cuando empieces a profundizar en la respuesta a esa pregunta, ¿realmente todos los caminos conducen al cielo? Esta semana estuve investigando y me sorprendió descubrir que el 70% de los estadounidenses, escucha esto, el 70% de los ciudadanos estadounidenses cree que básicamente esa afirmación es cierta, que hay diferentes caminos y que todos conducen al mismo lugar, todos conducen al cielo, pero aún más sorprendente. En la misma encuesta que se realizó, se descubrió que el 65% de los que se identifican como cristianos, ¿me escuchan? El 65% de los que se identifican como cristianos también creían que había otros caminos al cielo además del de Jesús. Así que, como pastores, pensamos, vaya, si esa es la estadística que se ha obtenido, tenemos mucho trabajo por delante, porque si vas a tener una conversación con alguien, necesitas ser capaz de defender tu fe. Tienes que ser capaz de explicar al menos por qué crees que Jesús es realmente el único camino. ¿Sabes? Creo que es interesante que el mismo Jesús hiciera algunas afirmaciones bastante audaces, por eso la gente lo odiaba, ¿de acuerdo? Lo odiaban porque se oponía precisamente a lo que estamos hablando, se oponía a ese mito. En Juan, capítulo 14, versículo 6, dijo lo siguiente, yo soy el camino. No dijo, yo conozco el camino. A ellos les hubiera gustado eso, sí, que les dijera el camino. Él dijo, yo soy el camino. Dijo, yo soy la verdad y la vida. Y luego hizo la siguiente afirmación, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No importa quién seas,
No importa el estatus que tengas, nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 4, versículo 12, dijo lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ahora empezamos a comprender que cuando defiendes tu fe, los no creyentes, no todos están de acuerdo en que la Biblia es verdadera. Así que tenemos que salir de la Biblia y acudir a escritos históricos para investigar más a fondo y comprender cómo se puede demostrar que Jesús es el único camino si alguien no acepta la palabra de Dios como la verdad del Evangelio. Bien, de eso trata toda esta serie. Hay un hombre al que hemos mencionado antes. Se llama Lee Strobel y era ateo, pero su esposa fue invitada a la iglesia y entregó su vida a Jesús. Eso complica un poco el matrimonio, ¿no? Él pensaba, bueno, no me interesa mucho todo esto del cristianismo, soy ateo. ¿En qué estás pensando? Ir a la iglesia y ser salva. Y él era periodista, ¿vale? Era periodista de investigación. Así que se propuso como misión demostrar que el cristianismo era falso. Y déjame añadir que la investigación era su profesión, era su vida. Tenía formación en derecho y también enseñaba derecho, además de tener formación en periodismo, y era periodista de investigación para el Chicago Tribune. Así que toda su vida se dedicó a demostrar que las cosas eran ciertas o falsas. Eso era lo que hacía para ganarse la vida. Así que se embarcó en esta misión y durante 2 años llevó a cabo una investigación en profundidad para demostrar que el cristianismo era falso. Al cabo de 2 años, se dio cuenta de que había una cantidad abrumadora de pruebas que demostraban que era verdadero. Así que él también entregó su vida a Jesús y se unió a su esposa en una iglesia y ahora ha pasado su vida predicando el evangelio y escribiendo libros como El caso de Cristo. Y entonces hizo esta declaración y me encanta. Dice, si quieres determinar si el cristianismo es verdadero y todos los demás sistemas de fe contrarios en el mundo son falsos, todo lo que tienes que hacer es responder a una pregunta. Y esta es la segunda pregunta de hoy, y es la siguiente: ¿resucitó Jesús o no resucitó? ¿Resucitó de entre los muertos? Esa es la pregunta. Si puedes demostrar que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, entonces se acabó el juego. Todo lo que Jesús dijo en su palabra es verdad. Él es quien dice ser, ¿de acuerdo? O si puedes demostrar que la resurrección realmente no ocurrió, que realmente no resucitó de entre los muertos, entonces se acabó el juego. El cristianismo es un engaño, una estafa. Él era un falso maestro, ¿de acuerdo? Así que lo que vamos a ver hoy es profundizar en eso mismo. ¿Realmente resucitó de entre los muertos? Eso es lo que tenemos que entender. Pero solo quiero recomendarles, si no han leído el libro The Case for Christ, ¿de acuerdo? Hoy vamos a sacar algunas cosas de ese libro, pero de nuevo, este es un mensaje muy breve. Deberían conseguir el libro o escucharlo en audio, ¿de acuerdo? Incluso hay una película. ¿Cuántos de ustedes piensan, pásate el libro, enséñame la película? ¿De acuerdo? Ustedes dirán, no lo admito. ¿Pueden poner esa imagen para ellos? La película trata más sobre su historia, lo cual es genial, pero si quieren profundizar en estas enseñanzas, vayan a YouTube y encontrarán montones de videos. Solo escriban Lee Strobel para la resurrección de Cristo. Hay montones de videos realmente geniales y hemos estado estudiando este material. Y solo quiero decir que él puede enseñar estas cosas mucho mejor que nosotros. Así que escuchen lo que ha hecho. Pero hemos tomado mucho de su estudio, mucha de su investigación y lo hemos presentado de una manera que podamos compartir con ustedes. Así que esperamos que el mensaje de hoy les sea beneficioso. Bueno, y solo quiero añadir que cuando lo escuchen tienen que buscarlo. Cuando lo escuchen, verán que la misión de su vida era demostrar que estaba equivocado. Así que durante 2 años se dedicó a estudiar el tema, esforzándose por demostrarlo, y luego salió diciendo que había tantas pruebas que era real. Así que yo lo investigaría. Es muy bueno. La pregunta que debemos hacernos al recorrer este camino es: ¿quién decía ser Jesús? ¿Quién decía ser? ¿Decía simplemente que era un profeta? ¿Decía que era solo un gran maestro? ¿Quién decía ser? En el siguiente pasaje vemos una sorprendente de quién decía ser, y por eso molestaba a todos los que lo rodeaban. Pueden leerlo en Juan, capítulo 10, versículo 30, donde Jesús dice, delante de los fariseos, delante de los líderes religiosos, delante de los líderes judíos, dijo, yo y el Padre somos uno.
Ahora bien, el término en griego no significa que estemos unificados, no significa que estemos en armonía, que estemos en sincronía. En griego no es una forma masculina, sino neutra, lo que significa que yo soy el Padre, yo soy el Padre. No somos la misma persona, pero somos lo mismo. Somos de la misma esencia. En la naturaleza tenemos el mismo valor. Y lo que él estaba diciendo en ese momento era, yo soy Dios. Y lo que siguió inmediatamente después fue que comenzaron a recoger piedras y se disponían a matarlo en el acto, porque cualquiera que afirme ser Dios, eso es blasfemia. ¿Qué tipo de afirmación es esa? ¿Qué tipo de declaración es esa? Declarar pública y abiertamente que eres Dios. ¿Quién haría algo así? ¿Quién diría algo así? A menos que o bien fuera un maníaco chiflado y se lo estaba inventando todo y era Charles Manson antes de que Charles Manson existiera. Este tipo está loco, ha perdido la cabeza. ¿O realmente es exactamente quien dice ser? ¿Cuál de las dos cosas es? Más adelante leemos los escritos del apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosenses y vuelve a hacer una muy audaz. Y recordemos que Pablo había experimentado a Cristo en una visión. Él le había hablado a través de su gran conversión de Saulo de Tarso a Pablo el apóstol. Y también se había rodeado de todos los apóstoles, de todos los discípulos que habían experimentado la resurrección de Jesucristo. Así que tenía una experiencia muy fuerte con Jesús y con aquellos cuyas vidas habían sido impactadas y afectadas por Jesús. Y dijo esto en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Este fue su resumen. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él existía antes de que nada fuera creado y es supremo sobre toda la creación. Así que cuando hablamos de Jesús, hablamos de que Jesucristo es Dios. Él es el Señor. No estamos hablando de una persona que fue un gran maestro. No estamos hablando de un profeta. Estamos hablando de que Jesucristo es Dios. Y son declaraciones como esta y las que escuchamos de nuestro gabinete presidencial y otros en el memorial de Charlie Kirk, las que hacen de la resurrección de Jesucristo el eje de la fe cristiana. Que quede claro, cualquiera puede afirmar ser Dios. Piénsenlo, yo puedo afirmar ser Dios. Tú puedes afirmar que eres Dios, pero ¿alguien nos creerá a menos que vayamos y muramos? Y luego, 3 días después, tras profetizar que resucitaríamos 3 días después, resucitamos 3 días después. Entonces alguien debería prestar atención si alguien hace eso. Jesús profetizó abierta y públicamente, voy a morir y 3 días después voy a resucitar de entre los muertos. Y luego lo hizo. Así que el hecho de que lo hiciera debe hacernos suponer que es quien dice ser. Si podemos reunir pruebas realmente convincentes de que realmente resucitó de entre los muertos, si podemos demostrar que no lo hizo, entonces no era Dios. No era quien decía ser, fin del juego. El cristianismo es una estafa. Si alguien puede demostrarlo, me encantaría retarlo a hacerlo. Esta es la pregunta. ¿Jesús resucitó de entre los muertos o no? Vamos a repasar lo que Lee Strobel enseña mucho cuando va por ahí dando charlas y lo llama las 4E y lo hace para simplificar mucho las cosas. Vamos a hablar de las 4E que son en realidad las evidencias de la resurrección y vamos a ponernos en modo nerd al 100%. Simplemente vamos a abrir la válvula y les vamos a bombardear con algunas pruebas, algunos hechos antiguos que les van a dejar boquiabiertos. Y solo quiero animaros a aquellos de vosotros, lo digo muy sinceramente, si no creen en el cristianismo, no creen que Jesús era Dios, no creen que la Biblia es verdadera, realmente quiero animarlos a que se inclinen por las cosas que estamos a punto de compartir con ustedes, porque esta es la verdad. Y cuando te inclinas por la verdad te hará libre. Y es el deseo de nuestro corazón, independientemente de tus creencias, que llegues a un conocimiento salvador de la gracia,
la salvación solo a través de Jesucristo, no a través de nada más, ni de buenas obras, ni de la religión, ni de la tradición, ni de hacer nada para ganarse la gracia de Dios, sino a través de Jesús y la obra consumada en la cruz mediante su resurrección. Puedes obtener una nueva vida y eso es lo que queremos para ti hoy, tanto si estás en esta casa como si estás viendo la transmisión en línea. Eso es lo que queremos. ¿Están listos para profundizar? Muy bien. La primera hablemos de la ejecución, ¿de acuerdo? Hablemos de la ejecución. No hay duda al respecto, ¿de acuerdo? Jesús ciertamente fue crucificado y no hay debate de que esa fue la causa de su muerte, ¿de acuerdo? Eso ni siquiera se discute. Eso no se debate entre los estudiosos, los historiadores, los escépticos, que Jesús murió por crucifixión a manos de Poncio Pilato. Todos están de acuerdo en que así fue como murió, pero sigamos adelante y aportemos un poco más de evidencia al respecto. Ahora bien, esto se refiere solo a la crucifixión romana en sí misma, ¿de acuerdo? Solo pensando en el tipo de ejecución. No hay documentación histórica de que alguien haya sobrevivido a una ejecución romana. Y si entiendes el proceso por el cual se crucifica a alguien, comprenderás que no hay posibilidad de sobrevivir. Una de estas ejecuciones fue documentada por historiadores, quienes describieron que las venas de la víctima quedaron al descubierto junto con sus solo por los azotes. Eso era incluso antes de ser clavado en la cruz. Chicos, la mayoría de la gente moría por la pérdida de sangre antes de ser clavados en la cruz. Si pueden imaginar la pasión de Cristo, levanten la mano si han visto esa película. Así que, obviamente, según las descripciones antiguas, la flagelación era mucho peor de lo que nos muestra la pasión de Cristo. Piénsenlo por un momento. Por eso lo llaman 40 latigazos, menos uno con el gato de 9 colas. Está hecho de hueso de cordero y metal y vidrio en el extremo de las puntas de cuero. Cuando se envuelve alrededor del costado de alguien y luego se retrae y se retira, desgarra la carne, abriendo las entrañas y derramando la sangre. Así que se pueden imaginar que mucha gente moría solo por los azotes. En 1986, esto es muy interesante, pueden buscarlo en Google y encontrarán todo tipo de pruebas por todas partes. La revista de la Asociación Médica Estadounidense, ¿te suena como una organización cristiana? Solo quiero asegurarme. Muy bien, pues no es una organización cristiana. Concluyeron que la causa principal de todas las pruebas que les proporcionaron los historiadores y arqueólogos, la causa de la muerte de Jesús, fue probablemente una combinación de shock hipovolémico y asfixia por agotamiento, que básicamente es pérdida de sangre y asfixia. Jesús estaba seguro, verificaron que Jesús estaba ciertamente, oficialmente, muy sinceramente, mago de Oz. Hashtag mago de Oz, muerto, estaba muerto. No recuerdo la canción o la cantaría, pero tú recuerdas eran da. Así que sinceramente muerto, estaba muerto. Cuando le clavaron la lanza en el costado, era una costumbre de los soldados romanos hacer esto para confirmar la muerte de alguien. La clavaban a través de la caja torácica y el pulmón hasta llegar al corazón para verificar que la víctima estaba completamente muerta. También solían romperles las Les piernas rompían las piernas para que no pudieran empujar hacia y arriba, no pudieran respirar. Pero cuando llegaron a Jesús, lo cual también está profetizado en el Antiguo Testamento, esta es una de las Eso es. 300 profecías que se cumplieron, cumplió. que no se le rompería ningún hueso. Y así, cuando los soldados romanos se acercaron a Jesús, se dispusieron a romperle las piernas, Sí. solo para darse cuenta, al mirarlo, de que ya Sí, estaba Si muerto. hubiera sido cualquier otra víctima, le habrían roto las piernas para causarle la muerte. Lo que hacían cuando crucificaban a alguien era levantarlo para que tomara aire. Y luego se hundían de nuevo y finalmente se agotaban y morían asfixiados o desangrados, lo que ocurriera primero. Pero para acelerar el proceso, les rompían las piernas. Pensaban, rompían las bueno, piernas. ya hemos terminado de humillar Ya a la hemos terminado. gente. Y cuando llegaron a Jesús, literalmente, miraron hacia arriba y se dieron cuenta de que realmente estaba muerto. No necesitamos romperle las piernas, lo cual fue otra profecía cumplida. Luego lo tomaron y lo apuñalaron en el costado. Así que la revista de la Asociación Médica Estadounidense concluyó que Jesús ya estaba muerto por la crucifixión, antes de que la lanza le atravesara el costado. Además, es muy interesante señalar que hay 5 fuentes antiguas fuera de la Biblia, como Josefo. Levanten la mano si alguna vez han oído hablar del historiador judío Josefo. Levanten la mano. Básicamente, era un historiador contemporáneo de la época que registraba todo lo que sucedía en el mundo que les rodeaba y en la cultura, especialmente en lo que se refería a la cultura judía. No era creyente, no era cristiano. Por eso lo llaman testimonio independiente,
lo que básicamente significa que es una fuente ajena a la fuente a la que nos aferramos, que sería la Biblia. Es una fuente ajena a la Biblia que no es creyente. Así que si él dice lo mismo que dice la Biblia y otros historiadores de su época dicen lo mismo, cuando lo sumas todo, todas las pruebas concluyen que probablemente eso es exactamente lo que ocurrió. De lo contrario, estas fuentes independientes que no tienen ninguna relación entre sí, que no tienen ningún beneficio ni motivo para respaldar los hallazgos o la documentación de los demás, hay una gran posibilidad, amigos, de que lo que están informando sea realmente cierto. Y lo que ocurrió es que hay 5 fuentes antiguas fuera de la Biblia que confirman la muerte de Jesús. 5 fuentes fuera de la Biblia. Chicos, normalmente se basan en 1 o 2 fuentes porque son escritos antiguos. Son de hace 2000 años, pero tienen 5. Las pruebas son absolutamente abrumadoras. Incluso entre los estudiosos ateos es indiscutible que Jesús murió a manos de sus verdugos romanos. Pero aquí hay una pregunta muy buena. Usemos nuestro cerebro. Lo hemos dicho muchas veces a lo largo de esta serie. Dios te dio un cerebro. Úsalo, ¿de acuerdo? Aquí hay una buena pregunta. ¿Por qué Jesús soportaría voluntariamente la crucifixión? Después de haber sido declarado inocente públicamente, a menos que lo hiciera por una razón específica, y esa razón era salvarnos. Reflexionemos sobre ello. ¿Por qué? ¿Estaría dispuesto a ir a la cruz y sufrir esta ejecución mediante la crucifixión? ¿Por qué haría eso a menos que fuera para salvarnos? Muy bien, así que esa es la E número 1, ejecución, ¿de acuerdo? La segunda E son los primeros relatos. Estamos hablando de los primeros relatos de la resurrección, ¿de acuerdo? Y muchos escépticos creen que la resurrección de Jesús fue en realidad una leyenda o un mito, ¿de acuerdo? Así que estamos hablando de algo que se ha transmitido durante cientos de años y es una historia que simplemente se cuenta. Es una especie de invento, es un mito, es una leyenda. Y los primeros relatos refutan esta teoría. ¿Está de acuerdo? Quiero llevaros al capítulo 15 de Primera de Corintios y la razón por la que quiero mostraros esto es porque es el relato más antiguo que tenemos de lo que llamaríamos el credo cristiano. Y quiero mostrarles esto, si nunca han oído hablar de ello antes. Comienza en el versículo 3, capítulo 15 de Primera de Corintios y básicamente expone la doctrina de la salvación a la que nos adherimos. Dice, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y se apareció y luego continúa enumerando a todas las personas a las que se apareció. ¿De acuerdo? Esto está escrito en documentos antiguos que indican que hubo testigos muy cercanos al momento en que Jesús fue crucificado y resucitó de entre los muertos. Son relatos de testigos oculares, relatos tempranos, que se remontan a los meses posteriores a la resurrección. Bueno, se cree que este escrito en particular, 1 Corintios capítulo 15, fue escrito entre 20 y 22 años después de la resurrección, ¿de acuerdo? Así que cuando empiezas a estudiar leyendas y mitos, se dice que se necesitan entre 40 y 70 años para que una leyenda o un mito se afiance. Es como el juego del teléfono del que hablamos en una de las semanas, en el que yo te digo algo a ti, Brad, y tú se lo cuentas a otra persona, y luego esa persona se lo cuenta a otra, y así se va difundiendo. Y dicen que se necesitan entre 40 y 70 años para que ese mito o esa leyenda se afiance. Y antes de que eso pudiera suceder, se dieron cuenta de que en cuestión de meses, la gente hablaba y escribía sobre la resurrección. Tanto que las iglesias, la iglesia de Jesucristo, comenzaron a formarse inmediatamente después de la resurrección. Y esta enseñanza, esto fue escrito literalmente a la iglesia de Corintios. ¿De acuerdo? Así que la ciudad es Corintios. El propio Pablo está escribiendo, básicamente, que esta es nuestra doctrina de la salvación. Y deben comprender que Jesús murió por sus pecados, que fue sepultado en la tumba. 3 días después, resucitó de entre los muertos y luego fue visto después de resucitar y enumera a todas estas personas. Y si sumas a todas las personas que aparecen en este pasaje, son más de 515 personas que tuvieron testimonios de testigos oculares. Y esto fue escrito mucho antes de que pudiera convertirse en mito o leyenda. Así que lo segundo que debes empezar a comprender es que esos primeros relatos también prueban que la resurrección tuvo que haber ocurrido. No pudo haber sido un mito, no podía haber sido una leyenda.
Hablemos rápidamente de un tipo llamado Sherwin White. Quiero llamar su atención sobre esto porque este hombre se dedicó básicamente a estudiar mitos y leyendas, como qué se necesita para que la información que ocurre en la historia, un acontecimiento, ¿cuánto tiempo tarda esa información en convertirse en mito o leyenda? Según sus hallazgos, esto ocurre en un plazo de entre 40 y 70 años. Así que el hecho de que podamos rastrear esto, como lo que acabas de citar, fue, creo, 22 años después de la resurrección. Hay suficientes hallazgos que apuntan a que fue solo unos meses después de la resurrección. Así que la evidencia de la resurrección de Jesús es absoluta. Los primeros relatos es abrumadora. No hay forma de evitarlo. No hay forma de que su resurrección se convierta en mito o leyenda. O veamos la tumba vacía. Esa es la siguiente de la que vamos a hablar en los próximos momentos. Porque la objeción más común que tienen los escépticos en lo que respecta a la tumba es que el hecho de que estemos diciendo que Jesús terminó en una tumba no puede ser cierto. Porque no era costumbre entre los romanos devolver los restos de una de sus víctimas a la familia o seguidores, por así decirlo. Y esa es la principal objeción, ¿de acuerdo? Porque eso no era habitual. Hay mucha gente que dice que el hecho de que estuviera en una tumba en algún momento es una mentira. No puede ser cierto debido a esta costumbre. Y hemos encontrado a través de escritos antiguos y de la arqueología que existía una ley en el derecho romano llamada digesta. Y esta permitía, en algunos casos excepcionales, que los restos de la víctima fueran devueltos a la familia. Esto quedó demostrado por un suceso que ocurrió en 1968, cuando los arqueólogos encontraron básicamente una caja de huesos en una tumba familiar. Y en esta caja de huesos se dieron cuenta de que este miembro de la familia había sido crucificado, lo que significa que se trataba de hallazgos del siglo I. Y este hombre, este es el hueso de su tobillo que están viendo, y esto es un clavo de 11 centímetros que le atravesó el hueso del tobillo. Y como pueden ver, todavía está claramente clavado en el hueso. Por lo tanto, saben que se trataba de una víctima de la ejecución romana mediante crucifixión. Y de hecho, como sus huesos estaban en una caja, en una tumba familiar, esto es una prueba de que la ley romana, la digesta, era realmente algo real. Y verifica que en algunos casos realmente devolvían los restos. Y esto es muy bueno porque apunta al hecho de que lo que dice la Biblia es realmente cierto. Que Josefo, lo siento, José de Arimatea había ofrecido su tumba y los seguidores y la familia pidieron su cuerpo. Y por lo tanto, su cuerpo, de hecho, terminó en la tumba, pero tanto tú como yo sabemos que la tumba, por supuesto, se encontró vacía. Quiero señalar otra cosa muy, muy interesante llamada el factor Jerusalén. ¿Se les están nublando los ojos porque estamos hablando de cosas de nerds? ¿Les parece interesante? Bien, estupendo. De acuerdo, el factor Jerusalén fue desarrollado por William Lane Craig, un apologista cristiano que ha escrito y debatido extensamente sobre el tema de la resurrección de Jesús, y sugirió que, dado que se sabía que la tumba pertenecía a José de Arimatea, José era una figura pública muy rica y acomodada en aquella época. Todo el mundo sabía quién era y todo el mundo sabía dónde estaba su tumba. Así que la realidad es... Probablemente se le concedió debido a quién era, pero debido a su posición, se le concedió la oportunidad de bajar el cuerpo de Jesús. Podría recuperar sus restos. De acuerdo, así que tanto los cristianos como los no cristianos que consideran la resurrección como un mito, no podrían haber sobrevivido si el cuerpo de Jesús hubiera seguido en la tumba, porque el registro histórico del robo del cuerpo sirve como prueba de que incluso los oponentes de Jesús admitieron que la tumba estaba vacía. Piénsenlo, sabemos por las Escrituras que si alguien quería a Jesús muerto, sinceramente muerto, ¿quién lo quería muerto? Los líderes judíos y los romanos lo querían muerto. Más los judíos que los romanos, pero los judíos habrían querido que su cuerpo permaneciera en esa tumba. Con la piedra aún todavía intacta. en su lugar.
Pero sabemos que rodearon esa tumba con montones de soldados y la historia nos enseña, estos escritos antiguos nos enseñan que los líderes judíos dijeron: oh, tal vez sus discípulos robaron su cuerpo, ¿verdad? Al decir esto, al inventarse una excusa, lo que están diciendo es que están declarando que están de acuerdo en que la tumba estaba realmente vacía. Es un argumento bastante poderoso, ¿verdad? La tumba tenía que estar vacía. Muy bien, les voy a dar uno más. Esto se llama el criterio de la vergüenza. Es un método que se utiliza en la crítica histórica y básicamente lo que significa es que si yo fuera un escritor antiguo y estuviera tratando de crear una causa o tratando de crear una leyenda o un grupo de seguidores o algún tipo de estafa, estoy tratando de estafar a todas las generaciones posteriores a la mía, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviera que escribir algo, no es probable que escribiera algo que perjudicara mi posición. ¿Tiene sentido? No es probable que escribiera algo que me avergonzara, algo que no fuera creíble, nada que fuera en contra de la causa que estoy tratando de desarrollar, la causa que estoy tratando de crear, especialmente algo que fuera vergonzoso para mí como escritor o para cualquier otra persona sobre la que estuviera escribiendo y que estuviera relacionada con mi causa. ¿Por qué haría eso? Porque estoy tratando de construir un caso. Quiero que ustedes, futuros lectores, crean lo que escribo. Entonces, ¿por qué escribiría algo que va en contra de lo que estoy tratando de lograr? ¿Tiene sentido? Aquí hay dos ejemplos del criterio de la vergüenza y cómo funcionó en estos casos. La crucifixión de Jesús por sí sola. Quiero que piensen por un segundo. El pueblo judío, durante años y años y años, mientras leían el Antiguo Testamento, anhelaban y esperaban con ansias el día en que llegara el Mesías. Y su entendimiento era que Él vendría en carne y hueso como rey y derrocaría, que creían que el gobierno romano, que mostraría sus poderes desde el cielo y que gobernarían y reinarían con Él para siempre. Este era el rey Mesías que anhelaban y el Mesías rey que esperaban. Nunca quisieron la muerte de Jesús. Cuando lees los escritos antiguos, la palabra de Dios, cuando lees los relatos de estos discípulos, ¿alguien quería verlo muerto? ¿Alguno de sus seguidores? No. No tiene ningún sentido que, tal y como registraron la historia, para que personas futuras como tú y yo leyéramos estos escritos, ¿por qué íbamos a haber causado la muerte del Mesías? No tenía ningún sentido en la mente de nadie en aquel entonces. Ahora lo entendemos, pero el hecho de que eso vaya en contra del caso que ellos habrían intentado construir, te hace preguntarte, bueno, entonces tenía que ser cierto, porque eso no era lo que ellos querían en absoluto. Eso va en contra de todo por lo que luchaban. La segunda cosa, y esto es muy poderoso si lo piensas bien, es que las mujeres fueron las primeras testigos que vieron a Jesús en su cuerpo resucitado. Ahora te preguntarás, ¿por qué es importante? Porque en la cultura judía y en la cultura romana ni siquiera se permitía a las mujeres testificar en los tribunales porque sus testimonios no se consideraban creíbles en su cultura. Sé que tanto tú como yo pensamos que eso es una estupidez, ¿verdad? Pero esa era su cultura. Así que si estos cristianos, si Jesús estuvieran tratando de llevar a cabo esta estafa, de engañar a todo el mundo durante generaciones y generaciones, para todas las generaciones venideras, habrían utilizado a hombres como testigos oculares para verificar y decir, oigan, lo vimos, realmente resucitó de entre los muertos, regresó 3 días después. Si fueran a hacer eso e intentaran construir un caso y quisieran que fuera convincente, no habrían utilizado a mujeres. Así que el hecho de que utilizaran a mujeres que no tenían credibilidad en su cultura nos lleva a todos a creer que tenía que ser cierto. Amén. Tenía que ser cierto. Este relato de que Jesús realmente resucitó de los muertos. Estaban contando la historia tal y como sucedió, literalmente. Y eso es lo que los historiadores están descubriendo que es cierto. Muy bien, la cuarta E, ¿de acuerdo? La cuarta E son los testigos oculares. Y quiero llevaros de vuelta a 1 Corintios capítulo 15. Este credo cristiano con el que empezamos hace un momento, quiero leérselo una vez más. Esta sigue siendo nuestra doctrina de la salvación hoy en día. Miren esto, lo que recibí, os lo transmití. Esto lo dice el apóstol Pablo. Lo más importante es que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al 3er día según las Escrituras. Fíjense, esto es lo que quiero que noten aquí, a partir del versículo 5.
y luego se apareció a Caifás, luego a los 12 y después se apareció a más de 500. ¿Cuántos? Siguen despiertos, ¿verdad? Más de 500 hermanos y hermanas, es decir, seguidores de Jesús al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, al mismo tiempo. Así que, obviamente, al igual que cuando enseñaba antes de su muerte, durante los 40 días después de su resurrección, él anda enseñando en su cuerpo resucitado, ¿de acuerdo? Así que había 500 personas de una sola vez, todas las que lo vieron. Sería como si alguien viniera aquí, digamos, el presidente de los Estados Unidos apareciera hoy en la iglesia Mountain Movers y hubiera 250 personas en esta sala que lo vieran, ¿verdad? Todos al mismo tiempo. Y todos salimos de aquí y decimos, hoy hemos visto al presidente de los Estados Unidos en Mountain Movers. Y la gente dice, no, no lo has visto. Él no sabe dónde está Turkey Fort, Oklahoma, te lo prometo. Y hay 250 de nosotros diciendo exactamente lo mismo. Eso es lo que pasó, ¿de acuerdo? 500 personas al mismo tiempo. Y luego continúa diciendo que, aunque algunos se han quedado dormidos, la mayoría de ellos seguían vivos en ese momento. Así que, de nuevo, cuando Pablo escribió esto, entre 20 y 22 años después de la resurrección, amigos, estas personas aún estaban vivas. Ellos estaban vivos. Ellos decían, literalmente vi a Jesús después de que resucitara. Por supuesto que seguían hablando de ello. Piensen en la historia, ¿de acuerdo? Dice que algunos de ellos se habían quedado dormidos, por lo que algunos habían muerto. Luego, en el versículo 7, se le apareció a Santiago, que era su medio hermano. Luego a todos los apóstoles. Y por último, se me apareció a mí. Esto lo dice Pablo de nuevo. También como a uno que nació anormalmente. Permítanme decir algo muy rápido. No lo mencionamos en el último servicio. Pero chicos, esto siempre me ha dejado alucinado. Se apareció a su medio hermano, Santiago, ¿verdad? Bien, ¿cuántos de ustedes tienen un hermano? Levanten la mano si tienen un hermano. Bien, ¿creen que sabrían si su hermano o hermana están con Dios? ¿O diciendo la verdad o mintiendo? Si el medio hermano de Jesús, que probablemente compartió la misma habitación con él toda su vida, lo conocía mejor que nadie. Vio su cuerpo resucitado, lo vio levantarse de entre los muertos y profesó su fe en que su hermano era Dios. ¿Por qué no podemos creer? Eso es bastante convincente. Porque tu hermano te conoce mejor que nadie. Su hermano profesó que él era Dios y lo siguió. Y luego puedes leer sus escritos en el libro de Santiago. Era sinceramente el Señor resucitado. Lo cual deberías leer el libro de Santiago. Solo tiene 5 capítulos y es muy bueno porque literalmente comienza diciendo, Santiago, siervo de Jesucristo. Y para mí, cuando entiendes lo que era un siervo, era un sirviente que voluntariamente decía, te serviré de por vida. Y para que él hiciera esa declaración, sabía al 100% que su hermano era Dios. Era quien decía ser, lo cual era enorme. ¿Sabes? Una de las cosas, y realmente no tengo tiempo para explicar todo este punto, pero una de las cosas que se intentó demostrar después de este avistamiento de los 500 historiadores es que escribieron sobre ello. Sabían que era cierto que 500 personas, al menos según dijeron, vieron a Jesús el Cristo resucitado. Pero la teoría que se intentó difundir fue que todos estaban alucinando. Y quiero decir, De acuerdo en que estas personas tuvieron un encuentro que les llevó a creer que estaban viendo y experimentando al Jesús resucitado. Los ateos están de acuerdo con esto, que esto es lo que experimentaron, Correcto, pero su explicación, al profundizar más, esta teoría también fue rechazada porque se dieron cuenta de que las alucinaciones son algo muy personal. No es posible que 500 personas pudieran haber alucinado, aunque lo que decían es que anhelaban tanto volver a ver a Jesús, que todos estaban alucinando, pero no podían haber alucinado todos y haber visto exactamente lo mismo. y si robaron Así su que esa cuerpo, ¿por teoría- qué anhelaban verlo? Exactamente. Porque no robaron su cuerpo. Y entonces es mucha información que asimilar, pero el consenso general, con el paso del tiempo, a medida que los ateos han intentado demostrar que no era cierto, Jesús realmente resucitó de entre los muertos.
lo que nos dice que todo lo que dijo es realmente cierto. Él realmente es quien dijo ser. Y si volvemos a Juan 14, lo dejó muy claro. Dijo, yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Quiero mostrarles la última gráfica que les voy a enseñar. Y lo desglosa de la forma más sencilla. Y si no recuerdas nada más de lo que hemos dicho hoy, y sé que será difícil recordar gran parte de ello, por eso lo grabamos. Es porque necesitan entender esto. ¿Por qué haría Jesús eso? La verdad es que todos éramos pecadores. ¿Por qué? Porque Adán y Eva tomaron esa decisión. Todos tenemos libre albedrío, libre elección. Y cuando decidieron pecar en Génesis capítulo 3, el pecado entró en toda la raza humana. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 3 que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros, ni siquiera en nuestro mejor día, haciendo las mejores obras, siendo tan buenos como podamos ser, podemos ganarnos la salvación. Y amigos, eso es lo que diferencia al cristianismo de todas las demás religiones. Porque todas las demás religiones del planeta te dan una lista de cosas que tienes que hacer para ganarte la salvación. En el cristianismo, dijo Jesús, no tienes que hacer nada. Ya se ha hecho por ustedes, porque yo mismo bajé del cielo a la tierra y fui a la cruz en su lugar. Verán, cuando pecamos, el pecado tenía un castigo. El pecado decía que la muerte era el castigo. Y Jesús dijo, yo ocuparé tu lugar. Ocuparé tu lugar en esa cruz. Pagaré el castigo que yo debería haber pagado, que tú deberías haber pagado. Y solo gracias al castigo que pagó en la cruz por nuestros pecados, ahora estamos en una posición en la que podemos aceptar ese sacrificio, ese regalo gratuito. Podemos declarar y confesar con nuestra boca que Él es realmente quien dice ser, que realmente era el Hijo de Dios, que realmente murió, fue sepultado y 3 días después resucitó. ¿Por qué? Para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios Todopoderoso, para que pudiéramos tener una relación con Él y para que pudiéramos pasar la eternidad en el cielo con Él. La seguridad de nuestra salvación. Amén. Jesús es realmente el único camino. Había una joven pareja que tenía un bebé recién nacido y notaron que algo no estaba bien. El color de la piel de su pequeña. Estaban muy preocupados y fueron al médico, quien les informó de que su hija padecía algo llamado ictericia. Seguro que muchos de ustedes están familiarizados con ello. Pero el médico les dijo que no se preocuparan, que no había de qué preocuparse. En realidad hay una cura, hay una cosa que tienen que hacer. Todo lo que tenemos que hacer es poner a su pequeña bajo esta luz. Y la luz activará sus riñones, les indicará que funcionen correctamente y la ictericia desaparecerá. Y en lugar de que los padres aceptaran seguir adelante con el proceso de curación, se dicen a sí mismos, bueno, no puede ser tan fácil, ¿verdad? Quiero decir, seguramente hay algo que tenemos que hacer para ayudar a nuestra hija a superar esto. Así que pensaron, quizá deberíamos frotarle la piel con agua y jabón de forma muy agresiva y quizá eso haga que el color de su piel vuelva a la normalidad. Y entonces se dijeron, bueno, o tal vez podríamos sumergir a nuestra hija en lejía y tal vez eso cambiaría el color de su piel. Cuando el doctor se enteró de esto, dijo, chicos, no entienden que la cura para esta enfermedad es muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es poner a su hija bajo la luz. Eso es todo lo que tienen que hacer. Todo lo que tienen que hacer es confiar en el proceso. El proceso está ahí, ya se ha hecho. El proceso ya se ha llevado a cabo. Todo lo que tienen que hacer es poner a su hija bajo la luz. Eso es todo lo que tienen que hacer para recibir y experimentar la curación que estás buscando. Sabes, la realidad es que todos somos pecadores. Todos tenemos una enfermedad llamada pecado. Y no hay nada que podamos hacer con nuestro esfuerzo humano para cambiar nuestra posición ante Dios. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la gracia de Dios, para ganarnos su favor, para ganarnos el cielo. No hay nada, no hay ceremonias religiosas que debas realizar aquí en Mountain Movers para ganarte la salvación.
No hay ordenanzas, no hay nada por lo que tengas que pasar, no hay nada que tengas que hacer. Como dijo Missy, ya está hecho. Jesús fue a la cruz en tu lugar y en el mío. Se convirtió en el sacrificio, venció la muerte, el infierno y la tumba y resucitó al tercer día, dándonos vida a ti y a mí si recibimos su regalo gratuito de gracia. Todo lo que tenemos que hacer es someternos a la luz. Él es la luz del mundo. Nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar al cielo, sino solo por el Hijo. Su nombre es Jesús y Él es Dios. Todo lo que tienes que hacer es recibir a Jesús. Es así de fácil. Es así de fácil. Por eso hoy queremos darte la oportunidad de recibir el regalo gratuito de la gracia de Dios al recibir y aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Puedes hacerlo de 3 maneras. En realidad se trata simplemente de identificarte con tus pecados. Se trata de reconocer: Dios, soy un pecador. Esta es la situación en la que nos encontramos y así me doy cuenta de que soy un pecador y creo que Jesús es el Señor y confieso que Él es el Señor de mi vida. Eso es una transferencia de control porque tú has tenido el control y no ha funcionado. Pero ahora decimos: Jesús, recibo tu regalo gratuito de la gracia. Ahora sálvame y cámbiame por tu nombre y por lo que has hecho. Así que inclinemos nuestras cabezas hoy y te daremos esa oportunidad. Si estás en esta sala, vamos a orar juntos esta oración para recibir a Cristo. Pero antes de hacerlo, si estás viendo esto en línea, si estás en esta sala y estás tomando esta decisión, ¿podrías levantar la mano si hoy eres tú quien está tomando la decisión de conocer a Jesús de una manera real? Si ese es tu caso, solo levanta la mano. Gracias, Señor, gracias, veo tu mano. Amén. Veo 2 manos levantadas, gracias. Amén. 3 personas. ¿Alguien más hoy? ¿Alguien más hoy? Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Si están viendo esto en línea, quiero que escriban sus comentarios en la sección de comentarios más abajo. Ahora oremos juntos esta oración. Dios Padre, perdona mis pecados. Creo con todo mi corazón que tu Hijo Jesús es Dios. Lo confieso como Señor de mi vida. Recibo tu regalo gratuito de gracia. Gracias, Dios, por cambiarme y darme el cielo como mi hogar. En el nombre de Jesús, todos digan amén.